Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a este video. Hoy vamos a trabajar dos unidades centrales para la formación en neuropsicología. Vamos a ver la unidad número 2 enfocada en la evaluación neuropsicológica y también vamos a ver la unidad número 5 en la cual manejaremos temas sobre el registro eléctrico de señales cerebrales. Vamos a tratar desde el inicio del video de que mantengan una idea clave. Ni las pruebas psicológicas ni los instrumentos neurofisiológicos van a dar por sí mismos un diagnóstico. Lo que estos instrumentos nos entregan son datos. Es aquí donde entra nuestra labor como profesionales, en el interpretar esos datos con base en modelos cognitivos, anatómicos y clínicos que conocemos. ¿Por qué es importante estudiar evaluación neuropsicológica? La evaluación neuropsicológica no consiste simplemente en llegar, aplicar un test y leer un puntaje como tal. El propósito real de esto es analizar cómo es que funcionan los sistemas cognitivos, que evaluemos los procesos, no los resultados, que interpretemos los errores, las estrategias y las consistencias en los diferentes tests. Y al final de todo, integrar toda esta información para comprender mejor el perfil cognitivo completo, que nos dé un mejor panorama. Ya por último, vincular este resultado o este diagnóstico con la vida diaria del paciente. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar directo a la presentación para desglosar el contenido que vamos a estar viendo en el video. Iniciemos entonces con el primer tema, que es evaluación neuropsicológica. A ver, antes de hablar de pruebas, antes de hablar de cuáles son las pruebas, antes, en vez de decirles más bien cuáles son las pruebas que deben de estar utilizando, etc., etc., algo que simplemente se pueden meter a distintas fuentes que les van a decir cuáles son las mejores pruebas, es mejor entender qué es lo que realmente está evaluando cada prueba o qué es lo que debemos de buscar a la hora de intentar evaluar por medio de los test psicométricos o por medio de los test neuropsicológicos. Y para esto es interesante que conozcamos cuál es el propósito real. ¿Para qué hacemos esto? ¿Va? ¿Qué es lo que estamos evaluando realmente como neuropsicólogos? Lo primero que tenemos que tener presente es que lo que estamos evaluando no es algo individual, sino el funcionamiento de los diferentes sistemas cognitivos, ¿va? La expresión conductual también de cómo estos sistemas cognitivos se manifiestan a través de la conducta y cómo esta conducta al final tiene un impacto en la vida diaria del paciente. También nos permite conocer de dónde viene el problema, si es neurológica, si es psiquiátrica, si es funcional, nos da una etiología, una posible etiología de el problema que está presentando el paciente. Y también es importante entender si existe alguna coherencia interna en el perfil o hay alguna incoherencia que nos puede dar pauta a buscar una diferente etiología. Tal vez algo que no sea coherente dentro del mismo diagnóstico nos va a permitir conocer un poquito más allá qué es lo que sucede en la vida del paciente. Y esto es importante, como dice aquí en la presentación, es importante conocer que vamos a evaluar los sistemas cognitivos, no la inteligencia como tal. No vas a evaluar inteligencia, evalúas el sistema cognitivo correspondiente. No, analizamos también la conducta derivada, como les menciono, determinamos qué impacto tiene esta conducta en la vida del paciente y también propone distintas etiologías. Y al final integramos una coherencia interna en el perfil. Y otra cosa que tenemos que tener presente es qué cosas no estamos buscando. La evaluación no se basa en esto solamente, ¿no? La evaluación no se basa en un resultado como tal, ¿va? Sino en diferentes aspectos o en diferentes puntajes que nos permiten entonces ahora sí interpretar información para saber hacia dónde llevar al paciente. ¿Ok? Es aquí donde radica cuál neuropsicólogo y cuál neuropsicólogo va a ser bueno y cuál neuropsicólogo no, ¿no? Depende también mucho de la interpretación de los datos que tenemos en los test. Puedes aplicar tú un test neuropsicológico junto con otros 3, 4 neuropsicólogos y al final de cuentas
tu diagnóstico va a ser mucho mejor que el de los demás debido a tu interpretación, ¿va? Para que no creamos que el simple hecho de aplicar estas herramientas nos va a dar el conocimiento que necesitamos, ¿no? También depende muchísimo de la interpretación. ¿Y cuáles son los datos que estamos nosotros entonces midiendo? ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿Qué es lo que estamos puntuando en estos test? El rendimiento. ¿Cuánto logra? ¿Cuánto logra hacer en este test? El proceso. ¿Cómo es que lo logra? Como por ejemplo tenemos el Stroop, ¿no? Que ahí vemos cuál es el rendimiento, no sé si recuerden, vemos el proceso que tanto tienen en P o en C y ya cuando se realiza la fórmula, pues nos ayuda a identificar esta interferencia, ¿no? Este rendimiento, cómo fue que realizó el test, ¿no? Si lo realizó rápido, lo realizó lento, eso también nos va a servir. Ese es el proceso. Estrategias, qué mecanismos utiliza para resolverlo. Errores, qué falla y por qué falla. En dónde falla y por qué estará fallando en ese apartado en específico. Si se encuentra una consistencia interna en el resultado. Si se encuentra una correspondencia con modelos cognitivos y anatómicos, es decir, si podemos unir esta información que estamos obteniendo a modelos cognitivos que ya conocemos y a modelos anatómicos ya conocidos. Entonces, es importante entender, los instrumentos solamente son un medio para observar estructuras funcionales del cerebro. No es para conocer como tal la afectación, es decir, aplico el test y ya sé que va a tener un tumor en tal parte, ¿no? No es así, sino que vamos a estar observando cómo es que las estructuras funcionan en conjunto en el cerebro y probablemente nos pueda dar un indicio de que tenemos alguna falla en alguna estructura anatómica que ya hemos venido viendo, ¿no? Que ya vieron, por ejemplo, en otras asignaturas como bases biológicas de la conducta. Bueno, entonces, otra cosa también que debemos de tener muy en claro, muy en claro, las pruebas, ¿verdad? Las pruebas no diagnostican, sino que nos muestran cómo están funcionando las redes neuronales, tal y como les estaba comentando, ¿no? Cada prueba, cada test que apliquemos es una ventana a un microproceso, ¿va? Básicamente es la manera que vamos a tener nosotros como neuropsicólogos a asomarnos al cerebro del paciente y entender un microproceso cognitivo. Vamos a tener dos apartados aquí. Tenemos primero las pruebas neuropsicológicas, ¿ok? Que son pruebas neuropsicológicas, es decir, test que son individuales, que por sí solos miden procesos en específico, ¿ok? Y vamos a tener también las baterías neuropsicológicas, las cuales sí van a medir toda una gama de procesos y nos van a permitir realizar un tamizaje correcto de cómo está funcionando el cerebro del paciente. Hablando de las pruebas neuropsicológicas en particular, vamos a tener diversas pruebas que se van a encargar de procesos en particular. En vez de decirles cuáles son las pruebas así, tal cual y anotarles las pruebas, mejor me gustaría que entendieran ustedes qué es lo que miden las pruebas para de esta manera, cuando ustedes busquen una prueba, la busquen desde el proceso que ustedes pretenden medir. Es decir, que no lleguen y apliquen por mera rutina, voy a aplicar el Stroop, voy a aplicar el Minimental, voy a aplicar, sino que lo que ustedes deberían de realizar es qué es lo que debo analizar en este paciente, qué me interesa conocer de este paciente. Me interesa conocer más los procesos atencionales o me interesa conocer más los procesos némicos, ¿no? ¿A dónde me voy? A la memoria, a la atención, a las funciones ejecutivas, ¿qué es lo que estoy observando? Y en base a esto, entonces ya ustedes pueden indagar y decir, pues ¿sabes qué? Quiero irme para la atención, entonces voy por el CPT, ¿no? O voy por el D2, o voy por el Stroop en particular. ¿Sabes qué? Lo que quiero medir es si hay inhibición en las funciones ejecutivas. Por ejemplo, para inhibición en funciones ejecutivas, el Stroop es muy bueno. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, no sé si se han dado cuenta que el Stroop se relaciona directamente con la atención, cuando el Stroop es buenísimo para todo lo referente a la inhibición, a las funciones ejecutivas, al sistema inhibitorio. Entonces, ya esto les va a dar a ustedes pautas para que cuando elijan un test, lo elijan sabiendo qué es lo que van a buscar en el paciente, porque su interpretación de lo que le sucede al paciente, esa es es lo importante a la hora de establecer un buen diagnóstico. Entonces,
Atención, ¿qué es lo que vamos a buscar con los test? Vamos a buscar procesos específicos como la atención, ¿no? Atención como la sostenida, como la selectiva, como la dividida, atención focalizada, todos estos tipos o sí, tipos de atención que pues son importantes, ¿no? Y que si nosotros vemos que ahí tenemos algo presente, pues estaría padre saber cuáles son los test, pero lo más interesante es, a ver, ¿realmente me interesa aplicar un test sobre atención? O tal vez me debo de ir más por la memoria, porque también entendemos que memoria tenemos memoria operativa, ¿no? Que si nos vamos con memoria operativa y nos vamos con consolidación de la memoria, pues estamos hablando de dos estructuras totalmente diferentes. Y eso es muy interesante. Entonces, a lo mejor tú ves una falla en la memoria o en la memoria de trabajo, memoria operativa, y pues entonces ahí te funciona muchísimo más. Otro tipo de test, hablando, por ejemplo, de una lista de palabras o hablando, por ejemplo, de un mismo struct, ¿no? A la hora del control de impulsos, eh, a estar hablando de un test enfocado específicamente en la memoria, por ejemplo, ¿no? Algún test que te pueda hablar más de memoria. Por eso es importante utilizar test como el MOCA, por ejemplo, que nos permiten establecer un cribado y al cribar nosotros esta información nos vamos a dar cuenta hacia dónde nos podemos directamente ir, ¿no? Una vez que ya vemos, el test nos va a permitir darnos cuenta en dónde tenemos ese déficit para irnos sobre ese aspecto en particular, ¿va? ¿Qué otra cosa también? El lenguaje, perdón, la fluidez del lenguaje, cómo identificamos nosotros si se encuentra algo raro en el paciente en cuestiones del lenguaje, pues ya sabemos que podemos adquirir ciertos test que nos van a encaminar directamente hacia hacia este problema en particular. También las habilidades visoespaciales, ¿no? Todo, cómo es este proceso de construir las situaciones. Por ejemplo, a la hora de la mentira, en caso de criminología, la mentira, pues habla de habilidades visoespaciales o de la construcción de nuevos pensamientos, pues muy interesantes, ¿no? Y cortezas como el lóbulo parietal superior, pues estamos ahí directamente interactuando con esta construcción, ¿no? De áreas visoespaciales nuevas y de información nuevo. Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Va? ¿Qué es lo esencial que debemos de tener aquí presente? Tenemos que entender que cada prueba va a evaluar un proceso concreto, ¿verdad? Ay, aquí se me fue, perdón, ahí está. Va a evaluar un proceso concreto, ¿va? Bajo reglas específicas, ¿ok? ¿Cuáles son estas reglas específicas que debemos de tener presentes? Siempre debemos de considerar diferentes variables, específicamente estas que les voy a mostrar aquí. La escolaridad es una variable muy importante que deben de tomar en cuenta a la hora de aplicar un test neuropsicológico. También la cultura. ¿Cuál es la cultura? Existen test que son buenísimos en ciertas culturas, pero que no van a servirte en otra cultura. Test que para un español está súper bien, pero para un mexicano tal vez no sea la mejor opción. ¿Ok? El estado emocional, también eso es importante a considerar. El buen psicólogo, el buen neuropsicólogo siempre va a tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es el estado emocional del paciente a la hora de estar realizando el test, ¿no? Y considerar esta información. ¿Cuál es el estilo cognitivo del paciente? Si tiene alguna sensibilidad o especificidad propias. En fin, el test, la prueba como tal, no nos va a decir el diagnóstico. Recuérdenlo, la prueba no diagnostica, simplemente nos provee de indicadores del funcionamiento de las redes neuronales para nosotros poder entender mejor y poder ahora sí establecer una interpretación, un diagnóstico adecuado. Ahora sí, vamos a pasar con el otro apartado, que son las baterías neuropsicológicas, baterías, ¿va? Cuando hablamos de baterías neuropsicológicas, hablamos de una evaluación integral. Ahora sí no vamos sobre un aspecto en específico, perdón. Vamos sobre aspectos más generalizados, más integrales. Vamos a tratar de integrar todo lo referente para tener otro tipo de diagnósticos. Aquí lo que estamos buscando es cubrir dominios amplios, todos los dominios, no solamente atención, no solamente memoria, sino irnos de manera más amplia. También debemos de comparar las fortalezas con las debilidades, ¿no? También debemos identificar patrones que son coherentes
automáticamente, ¿no? Y aquí vamos a tener la diferenciación entre lo que les estaba comentando de la cultura. Aquí sí está muy marcado, por ejemplo, la cultura, la escolaridad, la edad, está muy marcado a la hora de utilizar estas baterías neuropsicológicas. No todas las baterías neuropsicológicas son para todas las culturas, no todas las baterías son para todos, para todas las edades ni para todos los niveles de escolaridad, ¿ok? Y vamos a manejar algunos ejemplos. Por ejemplo, en México yo consideré estas como las más importantes para poderlas aplicar, ¿va? Entonces, para aplicar aquí en México, tenemos, por ejemplo, de las que vienen aquí como la Halster Retain, que a lo mejor Reitan, perdón, la Halsten Reitan, no te serviría tanto en México, pero la puedes aplicar. Ahorita les explico exactamente por qué. Hablemos de la primera, Neuropsy. Esta va a ser muy útil para medir atención, para medir memoria y para medir funciones ejecutivas. También nos sirve para lenguaje, escritura. Aquí, ¿qué es lo que nos va a ayudar a identificar? Es buena para detectar el deterioro leve cognitivo o el deterioro cognitivo leve. También nos puede ayudar a entender un poquito más si se presenta epilepsia. Nos sirve también para un daño frontal en caso de que exista cierto daño frontal y también nos permite estudiar el envejecimiento. Es decir, si el envejecimiento está influyendo en este deterioro cognitivo leve o tenemos alguna otra situación interesante que debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, esta batería neuropsicológica, la Neuropsy, nos va a servir en adultos, si se fijan, porque pues el envejecimiento en los pequeños pues todavía no es un factor interesante. Esta para realizarse en adultos es una buena batería y aparte es rápida de realizar, no se tarda tanto. ¿Ok? Otra de las baterías, la cual es una batería muy breve y es muy sensible a ciertas cuestiones como la ejecución, la memoria, el lenguaje automatizado, la visoconstrucción, la atención. Esta batería es muy específica y muy sensible para estos procesos en general, ¿no? Entonces, a la hora de querer aplicar esta, pues es bueno considerar que es muy rápida, es decir, que no van a tardar tanto en aplicarla y que aparte, pues tenemos una amplia gama de evaluación, ¿no? Y muy sensible a la hora de buscar evaluarla. Entonces, nos va a arrojar datos interesantes. ¿Qué es lo que se debe buscar en una batería? ¿Qué es lo más importante a la hora de considerar una batería? La cobertura de los dominios. Es decir, es una batería que está bien balanceada, es una batería que me sirve para los procesos que yo busco, me sirve para el tamizaje que yo quiero realizar, tiene sensibilidad para el deterioro leve, es decir, me va a permitir identificar si el deterioro es menor, no es tan marcado, sino que es un deterioro leve, el cual realmente también me interesa conocer para otras cuestiones psicológicas. Corresponde con un modelo teórico que yo conozco y el cual yo manejo para poderme ir por ese lado. Es válida en las normas mexicanas, es decir, de nada sirve que apliques una batería que va a ser para un nivel de escolaridad muchísimo más elevado y la estás aplicando a un nivel de escolaridad más bajo. O una batería mal traducida, por ejemplo. También otra cosa que debes de tomar en cuenta, pues es el tiempo de aplicación. ¿Cuánto tiempo te da para aplicarla? ¿Y realmente tienes este tiempo? La profundidad, qué tan profundo es el análisis de esta batería. Por ejemplo, acuérdense que aquí en México las sesiones de terapia psicológica o de neuropsicología, pues estamos hablando de 1 hora, cuando por ejemplo la Halster Reitan te pueda durar de 2 a 3 horas y una persona en México pues estaría gastando 3 sesiones nomás en realizar una batería. Y pues ya ese es un gasto en el cual no están viendo un beneficio como tal y ustedes como terapeutas están dejando pasar tiempo y están haciendo que el paciente gaste un dinero que tal vez es el batalle para poderlo considerar, ¿no? Y pues tal vez incluso termine por irse, ¿no? Y por no volver a su terapia o por no volver al análisis que ustedes estaban buscando. ¿Qué otra cosa también es importante tener en cuenta? La claridad que nos permite para interpretar los datos que nos está brindando, porque
En este caso es muy importante que si no le entiendes a la batería y no le vas a entender a los datos, por más pro que te quieras ver o por más fregón que te quieras ver, pues al final de cuentas no te va a servir. ¿Por qué? Porque no entiendes los datos, no vas a poder interpretarlos correctamente. Es decir, si una batería te sirve, es porque te permite ver relaciones entre las estructuras, entre los procesos, no solamente entre los puntajes. Esto aunado a que entiendas esas relaciones. Si no las entiendes, pues entonces no es una buena batería, por más que te guste, por más que quieras aplicarla, ¿va? Hablemos ahora sí de los principios específicos que debemos de tomar en cuenta a la hora de medir tanto con pruebas neuropsicológicas como con baterías neuropsicológicas. Uno de los principales principios, valga la redundancia, es la sensibilidad. Y la sensibilidad nos responde a esta pregunta. ¿Detecta un deterioro sutil? ¿Realmente es tan sensible como para un deterioro? ¿A qué me refiero con esto? A la capacidad de detectar un deterioro, aunque no esté tan presente o aunque la vida siga siendo normal o aunque sea demasiado sutil, nos va a permitir conocer este deterioro. Y aquí tenemos, por ejemplo, baterías específicas como el Mini-Mental, ¿no? Que el Mini-Mental nos permite detectar un deterioro moderado. Es baja la sensibilidad, pero nos permite conocer un deterioro moderado. Sin embargo, tenemos el MoCA, ¿verdad? Que nos detecta un deterioro leve y tiene mucha sensibilidad para un deterioro leve. Es decir, esta nos puede ayudar mucho a cribar información que nos interesa, ¿va? Tenemos también la neuropsis, la cual ya nos identifica patrones específicos de atención y de memoria. Entonces, si se fijan, es importantísimo considerar qué tan sensible es para el proceso que pretendemos medir. Entonces, un resultado normal en un test que no es sensible no descarta un deterioro y eso es lo importante. Digamos, yo aplico el Mini-Mental y lo que pretendo es descartar un deterioro y en el Mini-Mental sale pues bien una puntuación normal. Esto no quiere decir que no exista un deterioro, debido a que el Mini-Mental tiene una baja sensibilidad. Tal vez si el Mini-Mental lo complemento con un MoCA, entonces ahora sí tengo más información, porque el MoCA tiene una alta sensibilidad para la identificación del deterioro cognitivo leve. Hablemos de otro principio muy importante, que es la especificidad. Y aquí estamos hablando de la capacidad de diferenciar entre causas o condiciones que son distintas. Por ejemplo, si estamos hablando de una calificación baja o de una especificidad, perdón, baja en el STRUP, también puede deberse a que presenta depresión, a que presenta falta de sueño, puede ser un daño frontal, puede ser ansiedad o puede ser impulsividad. Entonces, ¿qué tan específico es lo que estoy buscando y qué tanto me va a ayudar ese test a encontrar eso que estoy buscando? Por ejemplo, una mala puntuación no significa que exista un daño neurológico. Tal vez lo que sí significa es que existe un proceso que está alterado y el origen hay que investigarlo, no lo descartamos. Es decir, el test por sí solo no nos dice, ah, no, está bien el paciente, que se vaya, ¿no? No, al contrario, nos puede ayudar a darnos cuenta de que tal vez exista otro proceso el cual estaría interesante investigar, ¿no? No solamente quedarnos con que íbamos a medir cierto control inhibitorio y descartamos absolutamente todo lo demás. Es importante también conocer la especificidad de cada test, la especificidad, perdón, de cada test, ¿va? También es importante conocer cuáles son los subprocesos, perdón, que se van a estar evaluando. Aquí es importante entender, nada, hablando de la evaluación neuropsicológica, es global. Nunca. Siempre vamos a entender la neuropsicología o los procesos neurocognitivos, los vamos a entender como unidades. Es decir, existen procesos como la memoria, pero también existen subprocesos, como en este caso la memoria episódica, memoria semántica, memoria autobiográfica, memoria de trabajo, memoria procedural y memoria implícita. Estos tipos de memoria, al igual que en la atención, atención sostenida, atención alternante, atención dividida, atención focalizada, hipervigilancia, ¿va?
Entonces, tenemos que establecer bien qué es lo que está midiendo. Aquí la pregunta que siempre tienen que hacerse es, ¿qué es su proceso? Quiero medir y realmente esta prueba mide este subproceso que yo necesito. A la hora de estar hablando de aplicar pruebas o baterías neuropsicológicas, tenemos que tener presente que van a existir variables que no son cognitivas y que también contaminan la medición, es decir, aspectos importantes a considerar a la hora de estar aplicando, no quedarnos simplemente con que la prueba no funcionó para lo que buscamos y hasta ahí no, sino que también puede venir contaminada por diferentes variables que son importantes a tomar en cuenta. Un ejemplo, en el rendimiento, nos vamos a encontrar que este rendimiento a la hora de resolver la prueba va a depender de muchas variables, muchos factores, como pueden ser una ansiedad, como puede ser que la persona esté presentando síntomas depresivos, por ende va a tener desesperanza, una persona que pueda estar sintiendo algún tipo de dolor, ¿verdad? Que esté ingiriendo algún fármaco, como son los analgésicos o alguna benzodiazepina, que esté presentando alteraciones del sueño, es decir, que no haya dormido bien, que tenga déficits sensoriales, el nivel educativo, como les había comentado, si maneja dos lenguas o solamente una lengua, el estilo cultural de cómo es que esta persona aprende o cómo ha aprendido, ¿va? Aquí como ejemplo les puedo dar que tal vez un adulto ya mayor con una primaria incompleta, pues puede ser que falle en el MOCA y no quiere decir que tenga un deterioro real. Entonces tú puedes llegar a aplicar el MOCA a una persona la cual jamás ha interactuado a lo mejor con un reloj de manecillas y no te va a poder dibujar este reloj, no te va a poder poner las manecillas correctamente. Una persona que habla otra lengua y tú quieres llegar a decirle la parte del lenguaje del MOCA y te la dice mal. Eso no te dice que tiene un deterioro cognitivo. Eso te dice que tu test estará contaminado por estas variables y es importante tomarlas en cuenta. Otro aspecto que también deben de tomar en cuenta a la hora de aplicar el examen es la calidad de la aplicación. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la neuropsicología es la única disciplina donde, ¿qué creen? Ustedes como experimentadores forman parte del instrumento. Es decir, si ustedes generan un cambio en alguna característica del test, ustedes se acaban de convertir en parte de este test. Y aquí se presentan errores muy frecuentes, lo cual es importante tener en cuenta. Por ejemplo, se puede presentar que se cambie el tono o que se cambien las instrucciones a la hora de estarlas dando a las personas que estamos evaluando. Que ayudemos al paciente sin darnos cuenta, es decir, que lo estemos entrenando sin darnos cuenta, perdón, de que lo estamos entrenando a la hora de decirle las indicaciones, que alteremos los tiempos, que no nos vayamos de acuerdo a los tiempos que nos marca el test como tal, que no registremos el comportamiento verbal, que creamos que el comportamiento no verbal, perdón, que creamos que simplemente llegamos, aplicamos el test y se acabó, que no registremos si hubo fallas, que no registremos cuántas fallas, que no registremos cómo se comportó ante la falla, que no controlemos los distractores, que lo apliquemos en un lugar con demasiada luz o muy oscuro, con demasiado ruido, con gente pasando. Esto es muy interesante. También otra cosa, que no entrenemos al paciente. ¿Con qué? Con lenguaje no verbal de nosotros. Porque somos muy adeptos a de repente está la persona diciéndote las preguntas y luego te digo las palabras, vamos a poner como ejemplo el MOCA, donde te tiene que decir las 5 palabras y cuando te las dice o haces gestos de y como que y ya te equivocaste, ¿no? Ese tipo de información para el paciente es entrenamiento, le estás entrenando a que se equivocó y eso ya te vino a contaminar tu test. Ya no te sirve. Esta prueba neuropsicológica ya la contaminaste. Entonces es muy importante que tengan presente esta información para que no caigan en este tipo de errores, ¿ok? Y que apliquen con la mejor calidad. Otros factores importantes que debemos de considerar son la confiabilidad y la validez. Cuando hablamos de confiabilidad,
Hablamos de consistencia en el instrumento. ¿Realmente está funcionando ese instrumento? ¿Es consistente? Aquí como tipos esenciales de la confiabilidad tenemos el test retest, que básicamente nos funciona como una medida de estabilidad. Un ejemplo, la memoria episódica no debería de variar drásticamente en 48 horas. Si estamos midiendo por medio de un test la memoria episódica del paciente, y aplicamos un test y nos arroja una puntuación y luego hacemos a las 48 horas, a los 2 días, un retest, volvemos a aplicar el test y nos arroja una puntuación completamente diferente, entonces nos habla de que este test no es confiable, no es un buen test, o tal vez en la aplicación hubo alguna falla, ¿no? Hubo alguna contaminación por medio de las variables antes mencionadas. También otro aspecto a considerar a la hora de considerar si un instrumento es confiable o no es el interevaluador. Es decir, dos neuropsicólogos deben de puntuar el test de manera similar o igual inclusive. Si no es así, entonces probablemente el test que estemos aplicando no es confiable. Ahora, recuerden lo que les dije anteriormente. El examinador se convierte en parte del test. Entonces, no quiere decir que si un test como tal se aplica por un neuropsicólogo, luego por otro neuropsicólogo y arroja resultados diferentes, no tenga que ver con que el neuropsicólogo tampoco esté realizando la aplicación correctamente. Esto es bajo el precepto de que ambos lo aplican exactamente igual. ¿Ok? También debemos de considerar una consistencia interna, es decir, los ítems que estamos midiendo o los ítems que tenemos en el test deben de medir lo mismo, ¿ok? Deben de servir para lo mismo. Y aquí tenemos que considerar también que para la confiabilidad, como les estaba mencionando antes, se pueden llegar a presentar errores que van a terminar afectando la confiabilidad del test. Por ejemplo, si el paciente está presentando ansiedad, si tiene fatiga, si presenta fatiga, si hay una mala instrucción por medio del profesional, ¿no? Que esté aplicando el test, si el paciente se encuentra desmotivado, si el paciente no durmió bien o si el paciente está bajo alguna influencia de algún químico, por ejemplo, algún fármaco, ¿no? Este también es importantísimo tenerlo en cuenta. Si la ejecución fluctúa demasiado, entonces el problema puede ser más relacionado con la atención más que con la memoria. Es decir, si nosotros vemos al aplicar un test de memoria y nosotros vemos que fluctúa demasiado, entonces eso nos puede dar pauta a decirnos que el problema del paciente radica más en la atención que en la memoria. Vamos con el otro aspecto importante que debemos de considerar a la hora de aplicar los diferentes test o las diferentes baterías, que es la validez, ¿va? ¿Realmente la prueba mide lo que dice que mide? Aquí debemos de considerar cuál es la validez del constructo. Es decir, el STRUP mide inhibición. ¿Siempre mide inhibición el STRUP? Bueno, pues debemos de estar conscientes, perdón, de que no siempre. ¿Por qué? Porque también mide la velocidad lectora. Entonces, sí nos sirve para inhibición, pero no siempre. También nos puede servir mucho para la velocidad de lectura. ¿Ok? También debemos de considerar la validez del criterio al compararlo con un diagnóstico clínico o con otra. También debemos de considerar la validez de criterio, que es básicamente cuando realizamos una comparación con un diagnóstico clínico o con otra prueba similar. ¿Ok? Validez ecológica. La prueba predice el funcionamiento diario. ¿Realmente me funciona para lo que realmente me funciona para lo que diariamente está viviendo el paciente? Por ejemplo, una persona nos puede dar una puntuación perfecta en pruebas ejecutivas, pero aún así su vida diaria es caótica. Es decir, tiene mal control conductual, ¿no? Probablemente un TDAH en un adulto o una depresión. Entonces, si esto sucede, probablemente el test no tiene una buena validez ecológica. Ya por último, es importante considerar también las normas de cada test. ¿Cuáles son las reglas de cada test? Estas son tablas construidas a partir de una muestra
que representa un grupo poblacional. Es decir, variables que tenemos que considerar a raíz del análisis realizado en grupos de población en específico. Y aquí tenemos que tener en cuenta errores que pueden presentarse frecuentemente, como por ejemplo, comparar mexicanos con estadounidenses, comparar estadounidenses con puertorriqueños, por ejemplo. Aquí otro error que se puede llegar a presentar es el confundir una baja escolaridad, ¿no?, con un daño frontal o incluso sobrediagnosticar un deterioro, ¿no? Pues, sabes que el deterioro que tengo aquí no es leve, está muy grave ya, o sea, hasta aquí tenemos un deterioro sumamente avanzado, cuando estamos hablando de que la escolaridad es mucho más baja en el caso del test que nosotros obtuvimos una puntuación muy baja. Variables que debemos de considerar o que debemos normar, como les había mencionado, tenemos la edad, tenemos la escolaridad, tenemos la cultura, tenemos el idioma y tenemos el contexto socioeconómico. Y ahora sí, ¿cuáles son las baterías que más les van a funcionar aquí en México? Les dejo aquí los nombres para si quieren ustedes darse la vueltecita, conocerlas, investigarlas y a ver cuál les parece mejor. Pues tenemos la Neuropsy, que te puede ayudar para procesos de atención y memoria, también para funciones ejecutivas. Tenemos la BANFE 2, que también es útil aquí en México y que es aplicada aquí en México. El MOCA para México también es importantísimo y es muy bueno para cribado, deterioro cognitivo leve, etcétera. El ENI para los niños, ese es buenísimo también aquí en México, te da un buen tamizaje. Tenemos ya por último también la batería neuropsicológica breve, guión E, la BNVE. Esa también es muy recomendada para que la puedan utilizar aquí en México. Es decir, si quieren aplicar baterías neuropsicológicas aquí en México, pues estos test, estas baterías son muy útiles y las pueden comenzar a utilizar desde ya. Aquí lo que tenemos que entender, ya ya para cerrar esta unidad, es importantísimo que entendamos ciertas cosas. Debemos de entender que antes de interpretar un puntaje nos debemos de realizar ciertas preguntas. ¿Las pruebas tienen normas para México? ¿Las pruebas realmente sirven aquí en México? ¿La escolaridad del paciente coincide con la muestra normativa de la prueba que pretendo aplicar? ¿El idioma y la cultura coinciden? ¿El idioma y la cultura de la muestra analizada para este test coinciden con lo que yo busco? ¿El puntaje ajustado permanece igual? ¿El perfil de interdominio es coherente? Básicamente tener presente, pensar los procesos, analizar los errores, interpretar perfiles, integrar dominios, controlar variables y utilizar normas válidas.